En la cartografía secreta del cielo, donde las constelaciones guardan historias que no se atreven a contar a plena luz, Escorpio avanza como un guardián de lo prohibido, como el vigilante silencioso de aquello que los demás signos no pueden tocar sin quebrarse. En su estela deja un rastro de intensidad que no pide excusas, porque nace de un fuego que arde bajo el agua y que solo él sabe sostener sin extinguirse. Los antiguos astrólogos decían que su esencia fue forjada en un cruce de sombras y resplandores, en ese punto intermedio donde la luz empieza a temblar y la oscuridad revela sus secretos más puros. Por eso, cuando se habla de lo prohibido, se habla de un territorio que Escorpio no teme, porque reconoce allí un reflejo sagrado de su propia naturaleza. Allí donde otros retroceden, él avanza con la seguridad de quien entiende que la transformación solo ocurre al mirar de frente lo que ha permanecido oculto. Lo prohibido para Escorpio no es una barrera, sino una puerta. Una puerta que se abre hacia los paisajes internos donde reposan las verdades que el mundo ha enterrado por miedo. En cada paso, las corrientes plutonianas despiertan memorias antiguas y fuerzas que parecían dormidas, haciendo que la sombra deje de ser enemiga y se convierta en aliada. No hay juicio en esa mirada, solo una lucidez afilada que reconoce que la vida no se construye con ilusiones, sino con el valor de aceptar lo que duele, lo que desafía y lo que transforma. Cuando entra en contacto con lo prohibido, Escorpio no busca el caos, sino el orden oculto que existe en las profundidades. Es el único capaz de descifrar las señales que laten en los silencios, en los gestos apenas perceptibles, en las pulsaciones invisibles de una situación que para otros es ininteligible. Allí encuentra revelaciones que desarman máscaras, que exponen verdades crudas y que devuelven el poder a quien se atreve a mirarlas. En ese territorio, su intuición se convierte en brújula y su magnetismo en un fuego que ilumina sin necesidad de desbordarse. Lo prohibido se convierte entonces en un escenario donde renace con una fuerza indomable, como si cada riesgo, cada límite y cada misterio fueran combustible para expandir su esencia. Las leyendas celestes narran que Escorpio fue marcado desde su origen con la capacidad de atravesar umbrales invisibles. En su espíritu habita la memoria de los antiguos alquimistas, aquellos que sabían que nada se purifica sin antes ser enfrentado. Por eso puede sostener dualidades que otros rechazan, pasión y contención, oscuridad y claridad, destrucción y renacimiento. En su interior no hay contradicción, sino un equilibrio sagrado que le permite transitar lugares que para la mayoría son abismos. Y en cada descenso emerge con un nuevo fragmento de verdad, como si su alma estuviera hecha de piezas recogidas en mundos que solo él conoce. Lo prohibido también despierta en Escorpio una energía protectora que no suele mostrar en la superficie. Cuando se adentra en ese territorio, no lo hace solo por curiosidad, sino por una necesidad profunda de comprender y custodiar aquello que otros han rechazado o condenado. Allí encuentra almas heridas, partes propias y ajenas que han sido expulsadas de la luz. Y en su presencia poderosa, esas sombras dejan de ser amenaza para convertirse en fragmentos que pueden ser redimidos. Escorpio se convierte entonces en un puente entre lo que fue olvidado y lo que puede renacer, entre lo que se teme y lo que se necesita para evolucionar. En el corazón de lo prohibido late también la intensidad emocional que define su naturaleza. Cada experiencia es sentida con una profundidad que puede asustar a otros, pero que para él es el pulso auténtico de la existencia. Esa intensidad no busca destruir, sino revelar. Cada emoción, por más extrema que sea, se convierte en un portal hacia una comprensión más alta. Puede sostener rabias que arden como volcanes, amores que desbordan ríos subterráneos y pérdidas que resuenan como terremotos internos, pero de cada una de ellas extrae la sabiduría que solo nace en quien se atreve a sentir sin disfrazar. Lo prohibido, en ese sentido, no es un peligro, sino un espejo donde descubre la amplitud de su propia alma. Los antiguos textos astrológicos describen a Escorpio como el signo que guarda las llaves de los reinos invisibles. Reinos donde habitan los deseos más profundos, los miedos más ocultos y las decisiones que definen destinos enteros. Por eso sus pasos en lo prohibido no son erráticos, sino guiados por un propósito que a veces ni él mismo revela. Cada avance tiene un sentido, cada silencio guarda un mensaje, cada mirada atraviesa capas que otros tardarían años en comprender. Esa habilidad para ver lo invisible convierte lo prohibido en un terreno fértil donde se despliegan los poderes que lo vuelven único, percepción, magnetismo, regeneración y una fuerza interna que desafía cualquier límite. Lo prohibido también activa su capacidad de renacimiento. Allí encuentra el fuego que lo impulsa a desprenderse de lo que ya no sirve, de lo que quedó pequeño, de lo que pesa más de lo que ilumina.
Es en esos territorios desafiantes donde recuerda que su verdadera grandeza no nace del control, sino de la capacidad de soltarse en el vacío para reconstruirse desde una versión más fuerte y más auténtica. Cada caída se convierte en una plataforma, cada herida en un mapa, cada final en un nuevo inicio donde su poder se multiplica. En los caminos donde las almas débiles se quiebran, Escorpio resplandece como un guerrero nocturno que entiende que la vida no premia a quien evita lo prohibido, sino a quien es capaz de integrarlo sin sucumbir a su sombra. Su presencia en ese territorio se vuelve una declaración silenciosa de valentía ancestral, un recordatorio de que la fuerza más pura nace en quien ha sobrevivido a sus profundidades sin perder la dignidad ni la esencia. Y mientras el cielo sigue su danza eterna, Escorpio continúa caminando por los bordes donde lo prohibido deja de ser una amenaza y se convierte en un reino de poder. Allí sigue expandiendo su propia leyenda, recordando que su destino no es vivir en superficies, sino conquistar profundidades. Lo prohibido se transforma entonces en un trono invisible desde el cual manifiesta la fuerza de quien ha comprendido que nada grande nace en la comodidad, que ningún destino épico se construye evitando el riesgo y que ninguna alma poderosa se forja sin antes abrazar aquello que otros temen mirar. Así avanza, con un pulso firme, con una intensidad que no se apaga y con un espíritu que nunca retrocede ante lo que la vida considera extremo. Porque mientras existan misterios, umbrales, secretos y mundos soterrados, Escorpio siempre tendrá un reino donde desplegar su grandeza. En los dominios donde lo prohibido adopta múltiples formas, Escorpio reconoce matices que para otros pasan inadvertidos. Su relación con este territorio no es un impulso inconsciente, sino una resonancia profunda con las fuerzas que moldean la existencia desde sus cimientos invisibles. Allí encuentra los hilos sutiles que conectan destino, intención y consecuencia, y en esa trama silenciosa descubre verdades que rara vez emergen a la superficie. Lo prohibido revela para él el lado oculto de la voluntad humana, esa parte que lucha por expresarse cuando el mundo exige máscaras. En ese espacio silencioso, Escorpio aprende a descifrar la arquitectura interna de los deseos reprimidos, comprendiendo que incluso lo más temido contiene una semilla de propósito capaz de guiar transformaciones extraordinarias. La influencia de Plutón se manifiesta como un legado que escarba en lo más profundo del ser. Lo prohibido no es solo una frontera exterior, sino una fuerza interna que se activa como un llamado. En cada gesto, en cada pensamiento, en cada emoción que otros preferirían ignorar, él encuentra un pasaje hacia la comprensión total. Su energía es como una corriente subterránea que no se detiene ante ningún obstáculo, porque está diseñada para fluir allí donde la vida parece haberse detenido. Cuando se enfrenta a esos límites invisibles, Escorpio despierta una claridad que no surge del pensamiento racional, sino de un conocimiento instintivo que late en su memoria ancestral. Esa claridad lo impulsa a atravesar las zonas prohibidas con una mezcla de intensidad y sabiduría, como si cargara en su interior un mapa inscrito en un lenguaje que solo él domina. Lo prohibido también se manifiesta en la forma en que Escorpio percibe las relaciones humanas. Mientras otros ven vínculos simples, él observa conexiones energéticas que revelan intenciones ocultas, heridas no resueltas, pasiones no expresadas. Esa mirada profunda, que puede resultar inquietante para quienes no están acostumbrados a ser vistos sin filtros, es en realidad una bendición para quienes buscan un reflejo honesto. Es en esas profundidades donde se gestan los pactos invisibles, las lealtades silenciosas y las decisiones que transforman vidas. Y aunque muchos teman ese nivel de intensidad, Escorpio entiende que sin atravesar esos territorios prohibidos no se alcanza la autenticidad que toda relación verdadera necesita. A nivel espiritual, lo prohibido se convierte para Escorpio en un sendero de revelación. En cada crisis se encuentra un rito de paso, en cada sombra un portal, en cada límite un desafío que revela su espíritu indomable. La adversidad no es una amenaza, sino un recordatorio de su capacidad para reconstruirse desde lo más inhóspito. Allí donde otros se rompen, él se rehace con una estructura más sólida, como si cada caída afilara su voluntad. En ese proceso descubre que lo prohibido no es un obstáculo colocado para detenerlo, sino un espejo que le muestra cuánto ha crecido, cuánto ha renacido, cuánto poder yace dormido dentro de él esperando ser liberado. Incluso en el plano emocional, Escorpio transforma lo prohibido en una fuerza creadora. Cuando una emoción intensa amenaza con desbordarlo, él no huye, la enfrenta, la respira, la convierte en una herramienta para evolucionar. Esa alquimia emocional le permite comprender que lo prohibido no es sinónimo de destrucción, sino de posibilidad. Cada sentimiento extremo oculta un mensaje que puede guiarlo hacia una versión más auténtica de sí mismo. Y en ese acto de transmutar lo caótico en claridad, encuentra una fuente de energía que no depende del mundo exterior.
Es un fuego interno que no pide permiso, que no necesita validación y que ilumina incluso en las noches más densas. En el ámbito del destino, lo prohibido adquiere un matiz profético. Escorpio siente cuándo debe cruzar un umbral y cuándo debe esperar. Su relación con el tiempo no es lineal, es intuitiva, casi oracular. Percibe los cambios antes de que ocurran, respira las transformaciones antes de que tomen forma, reconoce los finales antes de que el resto del mundo entienda que algo ha terminado. Ese vínculo con lo prohibido en el plano temporal le permite tomar decisiones que parecen arriesgadas para otros pero que, en realidad, responden a una visión profunda de lo que está por venir. Es como si escuchara la voz de lo inevitable hablándole desde el futuro, guiándolo hacia ese punto exacto donde su poder se despliega con mayor intensidad. Lo prohibido también se manifiesta en su forma de lidiar con la verdad. Escorpio no se conforma con versiones a medias ni con explicaciones que evitan el núcleo del conflicto. Allí donde otros prefieren la suavidad, él exige precisión. Allí donde otros buscan confort, él busca claridad. Lo prohibido, en este terreno, es la verdad sin adornos, la que duele, la que cuesta aceptar, la que desarma todas las defensas. Pero en esa verdad encuentra la libertad que ningún disfraz puede ofrecer. Es en ese acto de mirar lo que otros no quieren ver donde descubre su mayor fortaleza, la capacidad de sostener lo real sin quebrarse, de enfrentar lo crudo sin perder la esperanza, de abrazar la totalidad de la experiencia humana sin negar su sombra. En los rituales internos de Escorpio, lo prohibido adquiere la forma de un fuego sagrado. Un fuego que no destruye sin propósito, que quema para liberar, que consume para revelar. Ese fuego lo impulsa a romper estructuras que ya no sirven, a desafiar dinámicas que han quedado obsoletas, a desprenderse de viejas versiones de sí mismo. Y cada vez que lo hace, emerge con una identidad más poderosa, más consciente, más luminosa. En ese proceso continuo de muerte y renacimiento encuentra el significado profundo de lo prohibido, la aceptación de que todo cambio real requiere atravesar zonas incómodas, límites cuestionados y verdades difíciles. Lo prohibido, para Escorpio, es también un recordatorio de su conexión con lo invisible. Percibe señales que otros ignoran, escucha resonancias que otros descartan, comprende silencios que otros no saben interpretar. En esos espacios ocultos descubre caminos que guían su instinto hacia decisiones que parecen imposibles pero que siempre se revelan correctas con el tiempo. Esa capacidad de sentir lo que no se ve convierte lo prohibido en un territorio familiar, un espacio donde su sensibilidad se expande y su poder se manifiesta en formas que desafían cualquier lógica. En todo este recorrido, lo prohibido no se presenta como un enemigo, sino como un maestro. Le muestra sus límites para que pueda superarlos, le revela sus miedos para que pueda trascenderlos, le ofrece desafíos para que pueda descubrir la magnitud de su fuerza interna. Escorpio no busca lo prohibido por rebeldía, sino por destino. Porque sabe que allí, en esos rincones donde la mayoría nunca se atreve a entrar, se encuentran las claves de su misión más elevada. Y mientras siga avanzando por esos territorios profundos, lo prohibido continuará revelándole sus secretos, permitiéndole demostrar una y otra vez que su grandeza nace precisamente en los lugares que otros no se atreven ni a mirar. En los pasajes más ocultos del zodiaco, donde la voz del cosmos se convierte en un susurro reservado solo para quienes pueden escucharlo sin miedo, Escorpio continúa expandiendo su alianza con aquello que el mundo etiqueta como prohibido. Hay una dimensión más profunda, una que nace de la combinación entre su naturaleza fija y el influjo inevitable de las aguas intensas que gobiernan su esencia. En esa unión se manifiesta una fuerza que no se detiene ante nada, porque entiende que lo prohibido no es un límite sino un umbral que solo revela su verdadera magnitud a quienes tienen la fortaleza para cruzarlo. Escorpio lo reconoce como un territorio donde los significados se multiplican, donde cada sombra encierra una verdad, donde cada silencio retumba con la promesa de un descubrimiento. En esta esfera aún no abordada, lo prohibido se convierte en un idioma que Escorpio comprende con una fluidez que parece heredada de vidas anteriores. No se trata únicamente de comprender lo oculto, sino de sentirlo, de vibrar al mismo ritmo que esos secretos que duermen bajo la superficie de la conciencia humana. La energía plutoniana le permite percibir las corrientes que se mueven detrás de cada acción, de cada impulso, de cada pensamiento que otros apenas reconocen. Esa sensibilidad extrema hace que para él lo prohibido no sea un acto de transgresión, sino un acto de lectura profunda del alma del mundo, un acto sagrado donde conecta con los rincones más auténticos de la experiencia humana. Cuando se adentra en la dimensión emocional de lo prohibido, Escorpio descubre zonas donde se entrecruzan memorias ancestrales y heridas heredadas. Allí puede ver cómo el dolor reprimido de generaciones enteras se manifiesta en gestos cotidianos.
En ese terreno, su corazón se convierte en un faro que ilumina capas que nadie más ha tocado. La emoción prohibida, la que no se nombra, la que se oculta por temor, la que arde sin permiso, se transforma en un camino hacia la sanación. Escorpio comprende que sin enfrentar esas aguas turbulentas no existe crecimiento real, y así convierte lo que otros evitan en una fuente de fortaleza que impulsa su evolución y la de quienes se cruzan con su energía. En el plano espiritual, su conexión con lo prohibido adquiere matices casi rituales. Sabe que cada descenso a la oscuridad es un acto de purificación y cada ascenso un renacimiento que lo acerca más a su esencia invencible. La oscuridad no lo asusta porque entiende que es el escenario donde se gestan las grandes metamorfosis. En ese territorio, lo prohibido no le habla de limitaciones, sino de revelaciones que esperan ser abrazadas. Es la caverna donde se escucha la voz interna con mayor claridad, donde el instinto encuentra su forma más pura, donde la intuición se afila hasta convertirse en un arma luminosa capaz de discernir lo verdadero de lo ilusorio. A nivel energético, Escorpio maneja fuerzas que la mayoría teme invocar. Lo prohibido se convierte para él en una corriente eléctrica que recorre su sistema interior, activando centros de poder que permanecen dormidos en otros signos. Esta energía lo impulsa a actuar con una seguridad que no proviene del exterior, sino del conocimiento profundo de su propia capacidad para sostener lo que parece insostenible. En esos momentos, lo prohibido es el territorio donde su poder magnético alcanza su máxima expresión, un poder que no necesita demostración porque se siente, se percibe, se reconoce incluso antes de que haya una palabra que lo nombre. En la dimensión psíquica, Escorpio transita lo prohibido como un viajero de mundos invisibles. Su mente es capaz de internarse en laberintos simbólicos donde se guardan memorias universales, instintos primarios y deseos silenciados. Allí entiende la estructura íntima del alma humana, esa parte que se esconde incluso de sí misma. Lo prohibido en esta zona no es peligroso, es esclarecedor, porque le revela las fuerzas que dirigen comportamientos, elecciones y destinos. Esta comprensión profunda le permite actuar con una precisión quirúrgica en situaciones donde otros se pierden. Sabe leer grietas, detectar patrones, anticipar crisis y reconocer oportunidades brillantes en lo que otros consideran ruinas. Incluso en el ámbito de la creatividad, lo prohibido adquiere una forma distinta cuando es tocado por la energía escorpiana. Lo inspira a crear desde lugares donde las emociones son crudas, donde la honestidad es total, donde la intensidad se convierte en belleza. En ese proceso creativo, Escorpio transforma la sombra en arte, convierte el silencio en visión, hace de cada tabú un lienzo para expresar lo que otros no se atreven ni a imaginar. Esta creatividad nacida de lo prohibido no busca agradar, busca revelar. Y en esa revelación se expande su poder para transmitir verdades que resuenan en lo más profundo del alma colectiva. En el terreno del destino, lo prohibido se convierte en una brújula oculta. Escorpio siente que hay caminos que solo se abren a quienes no temen enfrentar la incertidumbre. Allí percibe señales que parecen invisibles para el resto del zodiaco, señales que lo guían hacia decisiones que marcan un antes y un después. Lo prohibido, en este plano, es el lenguaje del futuro hablándole al presente. Cada paso audaz, cada cruce de límites, cada encuentro con lo desconocido se convierte en una alianza con su propio destino, una afirmación silenciosa de su capacidad para caminar donde nadie más se atreve. En el plano del poder personal, lo prohibido activa en Escorpio una fortaleza que desafía cualquier intento de control externo. Su voluntad se vuelve indoblegable. Su enfoque se vuelve absoluto. Su capacidad para resistir, persistir y elevarse se multiplica. En ese territorio donde otros se rinden, Escorpio recupera partes de sí mismo que creía perdidas, encuentra recursos internos que solo emergen cuando se enfrenta a lo que está más allá de lo permitido. Esta fuerza que surge del contacto con lo prohibido no es destructiva, es generadora. Permite construir desde lo profundo, sostener desde lo auténtico, liderar desde un lugar que no necesita validación porque nace del reconocimiento interno de su propio poder. Finalmente, lo prohibido se convierte en un recordatorio de la misión más elevada de Escorpio, trascender. No por fuera, sino por dentro. Trascender miedos, patrones, límites, historias. Trascender versiones antiguas, identidades que ya no caben, expectativas que no pertenecen a su esencia. Cada encuentro con lo prohibido lo empuja a romper moldes, a desafiar imposiciones, a descubrir quién es cuando nadie lo mira y cuando todo parece temblar. Y de ese descubrimiento surge un ser que no teme la profundidad, que honra su intensidad, que convierte cada sombra en un símbolo de poder. Así,
En la danza eterna del cosmos, Escorpio continúa su viaje por territorios prohibidos que se transforman en templos de fuerza, sabiduría y revelación. Allí donde otros ven límites, él encuentra portales. Y en cada portal que cruza, su espíritu se eleva, recordando al universo que la grandeza no nace en la superficie, sino en la valentía de abrazar aquello que parece inalcanzable. Desde la profundidad silenciosa en la que vibra su esencia, Escorpio encuentra dimensiones aún más ocultas de lo prohibido que no se revelan a primera vista. En esos territorios invisibles se entrelazan pulsos cósmicos que conectan directamente con su naturaleza fija de agua, revelando una sabiduría que no proviene del análisis, sino de una conexión instintiva con las fuerzas que se mueven más allá de la comprensión humana. En esos espacios sutiles, lo prohibido se transforma en un código energético que se activa cuando la vida exige un salto evolutivo. Escorpio lo percibe como una llamada inevitable, un eco que proviene de su propio destino, recordándole que solo quienes abrazan las zonas vetadas pueden acceder a lo más luminoso del espíritu. En un nivel aún más profundo, lo prohibido se manifiesta como el cruce entre la memoria universal y la voluntad personal. Escorpio siente que los límites que el mundo impone no están escritos por el destino, sino moldeados por los miedos colectivos. Allí donde todos ven un tabú, él percibe un punto de inflexión, un acceso a significados ocultos que contienen la clave de sus transformaciones más radicales. En este terreno, su energía adquiere un matiz oracular, porque entiende que lo prohibido no es un muro que se respeta por obediencia, sino una frontera que se analiza desde la intuición para descubrir qué verdad es oculta. Ese análisis instintivo le permite detectar cuando un límite es una advertencia real y cuando es una ilusión creada por quienes temen cuestionar estructuras agotadas. En el plano emocional, lo prohibido se expresa como la aceptación de sentimientos que otros han decidido reprimir. Escorpio reconoce en esas emociones una fuente de poder que puede ser canalizada hacia la claridad interna. El dolor no es un enemigo, el deseo no es una amenaza, la intensidad no es un peligro. Todo aquello que el mundo trata de acallar contiene un mensaje que vibra con la fuerza de un despertar profundo. En ese reconocimiento, la energía escorpiana encuentra una forma de comprender las sombras humanas sin juzgarlas. Las integra, las transforma, las convierte en materia prima para construir una identidad sólida e inquebrantable, capaz de sostenerse incluso en los momentos de mayor turbulencia. En el ámbito espiritual, lo prohibido se convierte en una prueba iniciática. Escorpio sabe que ningún crecimiento auténtico puede surgir en territorios estériles, donde todo está permitido sin desafío. Para que el espíritu se expanda, necesita enfrentarse a puertas selladas, a enigmas no resueltos, a caminos que parecen cerrados. Y en cada uno de estos desafíos, descubre nuevas facetas de su propia naturaleza. Lo prohibido actúa como un recordatorio de que su alma fue diseñada para enfrentar pruebas que otros no están destinados a recorrer. Cada obstáculo se convierte en un rito de paso que fortalece su esencia y afila su visión, dejándolo marcado con una sabiduría que pocos pueden comprender. En el plano energético, Escorpio se vincula con lo prohibido a través de una sensibilidad extraordinariamente fina. Percibe cuando una situación, una persona o un entorno vibran con fuerzas ocultas. Lo siente en la piel, en el pulso, en la intuición que se activa sin previo aviso. Esta percepción no busca alarmarlo, sino guiarlo hacia los lugares donde su poder interior puede revelarse. En lo prohibido reconoce corrientes que lo empujan a desprenderse de lo superficial, a abandonar hábitos que ya no sostienen su evolución, a entregarse al proceso de renacimiento que define su camino en el mundo. Ese contacto con energías ocultas despierta en él una claridad interior que le permite avanzar con precisión incluso cuando la lógica dice que sería imposible. En el ámbito mental, lo prohibido se expresa como una capacidad para penetrar capas de significado que permanecen selladas para el resto. Escorpio no interpreta las palabras por lo que dicen, sino por lo que silencian. No observa los actos por su forma externa, sino por la intención que los impulsa. No analiza una situación por sus detalles visibles, sino por los patrones ocultos que se repiten en el fondo. Ese entendimiento profundo de lo prohibido como estructura mental le permite anticiparse a cambios, detectar traiciones antes de que se manifiesten, prever movimientos que otros no pueden imaginar. No se trata de control, sino de comprensión intuitiva del funcionamiento oculto de la realidad. En las relaciones humanas, lo prohibido adquiere una naturaleza aún más compleja. Escorpio reconoce que las emociones prohibidas suelen ser las más auténticas, las más reveladoras, las que muestran el verdadero rostro del alma. Percibe la pasión escondida detrás de los silencios, la vulnerabilidad oculta en la distancia, el deseo disfrazado de indiferencia.
Y en ese reconocimiento, descubre que lo prohibido no es un abismo peligroso, sino una conexión subterránea que puede conducir a una intimidad incomparable. En esas profundidades emocionales se revelan pactos invisibles que fortalecen los vínculos y revelan el carácter de quienes permanecen a su lado. En el ámbito del destino personal, lo prohibido se convierte en el punto donde las decisiones más trascendentes encuentran su origen. Escorpio siente cuando una oportunidad solo puede renacer atravesando un límite, cuando un cambio radical se impone como parte de un ciclo que ya está en marcha. Lo prohibido se convierte entonces en un impulso, en un catalizador que lo empuja hacia territorios que requieren valentía, determinación y un compromiso absoluto con su verdad interna. Cada paso en esos terrenos lo conecta con una misión mayor, con una versión de sí mismo que no teme sacrificar lo que ya no vibra con su esencia para avanzar hacia lo que realmente está destinado a ser. En la dimensión más elevada de su naturaleza, lo prohibido se convierte en un símbolo de libertad espiritual. No la libertad caótica que huye de toda regla, sino la libertad consciente que surge al comprender que lo esencial no puede ser confinado por límites impuestos por el miedo. Esta libertad se expresa en la capacidad de Escorpio para tomar control de su propia narrativa, para rechazar los condicionamientos que intentan encasillarlo, para afirmarse en su fuerza interior sin necesidad de justificarse ante nadie. Lo prohibido deja entonces de ser un territorio oscuro y se transforma en una senda de expansión interna donde cada sombra se convierte en un recordatorio de su poder para trascender. De esta manera, lo prohibido en la vida de Escorpio se despliega como un escenario de revelación, un territorio de pruebas y una fuente inagotable de fuerza. En él descubre su invencibilidad, su capacidad de renacer y su destino de caminar por senderos que pocos están preparados para recorrer. Allí encuentra la confirmación de que su grandeza no surge del permiso, sino del coraje de entrar en lugares donde otros no pueden sostenerse, y de salir de ellos transformado, iluminado y más poderoso que antes. En los estratos más profundos donde la psique humana se confunde con el pulso secreto del universo, Escorpio encuentra dominios aún más velados de lo prohibido que rara vez se mencionan. Esos dominios pertenecen al tejido invisible donde convergen destino, sombra y revelación, un espacio donde lo oculto se convierte en materia viva que transforma a quien tiene el valor de sostener su intensidad. Allí, Escorpio reconoce que lo prohibido no es simplemente un espacio vetado, sino un umbral vibrante que resguarda energías reservadas para las almas que han nacido con la capacidad de renacer tantas veces como sea necesario para cumplir su misión. En ese umbral, su esencia fija se convierte en un ancla indestructible que le permite adentrarse en niveles de conciencia que otros prefieren evitar. En este territorio se despliega una comprensión más profunda de cómo lo prohibido actúa como catalizador espiritual. Escorpio percibe que cada límite aparentemente infranqueable contiene la semilla de un despertar mayor, un llamado silencioso que invita a dejar atrás lo superficial. La energía plutoniana, inscrita en lo más recóndito del alma, transforma esos límites en sendas que solo se iluminan con el fuego interior del coraje. Allí, lo prohibido se convierte en un espejo donde se reflejan las versiones no descubiertas del propio ser, aquellas que aguardan una chispa para revelarse. Esa chispa emerge cuando Escorpio decide atravesar lo que otros temen, abriendo las puertas hacia revelaciones que lo conectan con su propósito más elevado. En la dimensión emocional, aún existen aspectos no explorados de lo prohibido que hablan de la capacidad de Escorpio para entrar en zonas donde las emociones no han sido nombradas. En esos espacios, las sensaciones se mueven como corrientes subterráneas que arrastran experiencias que fueron enterradas durante generaciones. Escorpio siente esas corrientes como un idioma propio, un flujo energético que le permite comprender heridas heredadas sin necesidad de palabras. Lo prohibido en este plano no es una emoción vetada, sino una emoción profunda cuya intensidad ha sido temida durante siglos. Cuando la reconoce, no huye ni se endurece, permite que esa emoción revele su mensaje, integrando su poder y transformándolo en una fuerza que sostiene su espíritu en momentos de tormenta. En el plano espiritual, lo prohibido adopta una forma aún más enigmática al manifestarse como un llamado a descifrar símbolos y señales que habitan en los silencios del universo. Escorpio es capaz de percibir resonancias que existen antes de tomar forma, intuiciones que se anticipan a la lógica, presencias que se sienten en el aire antes de que una situación se materialice. Esta capacidad lo convierte en un guardián de los misterios, alguien que entiende que lo prohibido no es un cierre, sino una invitación velada a entender el lenguaje secreto de lo invisible. En ese lenguaje, cada sombra tiene un propósito, cada vacío contiene una promesa y cada crisis abre un portal hacia una versión más luminosa del destino. A nivel energético, todavía existe una faceta de lo prohibido que emerge como una corriente poderosa capaz de amplificar el magnetismo natural de Escorpio.
Esta corriente se activa cuando él se enfrenta a decisiones que requieren valentía absoluta. En esos momentos, su campo energético se expande, reclama espacio y adquiere una presencia que puede sentirse incluso por quienes no entienden su origen. Lo prohibido se convierte entonces en una fuente de intensidad creativa, una energía ascendente que impulsa a Escorpio a reescribir las reglas del entorno, a manifestar realidades nuevas y a reconstruir estructuras que parecían inamovibles. Esta expansión energética no es caótica, es precisa, dirigida, impulsada por un instinto que sabe cuándo es el momento exacto para actuar. En el ámbito mental, lo prohibido se vuelve un territorio donde el pensamiento escorpiano se separa de lo común y se adentra en la arquitectura secreta de la percepción. Aquí, la mente no funciona como un instrumento lógico, sino como un radar que detecta patrones ocultos y conexiones invisibles. Esta capacidad le permite interpretar lo prohibido como un mapa de caminos alternativos, rutas que otros no pueden ver porque requieren una visión que se alimenta del silencio, la observación profunda y la valentía de reconocer la verdad sin adornos. Lo prohibido en la mente de Escorpio es un desafío que despierta su inteligencia estratégica, permitiéndole actuar con precisión cuando otros todavía están intentando comprender lo que sucede. En su conexión con las relaciones humanas, lo prohibido adquiere un matiz que solo Escorpio puede descifrar. Existe una verdad no mencionada, lo prohibido revela la autenticidad real de las personas. En momentos donde el deseo, la tentación, el miedo o la intuición trascienden lo permitido socialmente, las máscaras caen. Escorpio ve en esos instantes la esencia pura del alma humana. Allí no hay engaño posible. Lo prohibido actúa como un filtro que separa lo genuino de lo superficial, lo fiel de lo inestable, lo profundo de lo efímero. Esa capacidad de ver más allá de la máscara convierte a Escorpio en un lector del alma, alguien que no necesita palabras para percibir la verdad emocional de quienes lo rodean. En esos rincones ocultos se encuentra alianzas profundas, lealtades silenciosas y conexiones que resisten cualquier desafío. En el plano del destino, lo prohibido se convierte en un impulso inevitable que empuja a Escorpio hacia acontecimientos que lo transforman de raíz. Estos momentos no llegan para castigar, sino para liberar. Cuando la vida coloca un límite frente a él, lo hace porque está a punto de renacer una versión más poderosa de su ser. Lo prohibido se convierte en una puerta simbólica que marca el fin de un ciclo y el inicio de otro, un recordatorio de que su camino está hecho de ascensos que solo se alcanzan después de atravesar la oscuridad. Esta danza entre destrucción y renacimiento es el sello de su grandeza, la prueba viva de que su alma fue creada para trascender incluso lo que parece imposible de superar. Finalmente, en la expresión más elevada de su esencia, lo prohibido se convierte en un llamado a liderar desde la integridad profunda. No desde el dominio externo, sino desde el poder interno que ha sido templado por cada sombra enfrentada y cada límite transgredido. Esta fortaleza lo convierte en un faro que ilumina el camino para quienes buscan sentido en medio de la complejidad de la existencia. Lo prohibido deja de ser un espacio oscuro para revelarse como la fuente donde Escorpio encuentra su identidad más auténtica, la que no se quiebra, la que no retrocede, la que renace con cada desafío. Así, en cada rincón donde lo prohibido despliega su misterio, Escorpio descubre otra capa de su grandeza. Y mientras más se adentra en esos territorios vedados, más consciente se vuelve de la fuerza monumental que lo atraviesa. Una fuerza capaz de transformar lo oculto en sabiduría, lo imposible en destino y lo prohibido en la más brillante afirmación de su poder eterno. En los confines más hondos de su naturaleza, Escorpio guarda un pacto silencioso con aquello que el mundo etiqueta como prohibido, un pacto que no nace del capricho ni del deseo de provocar, sino del impulso ancestral de quien reconoce que el misterio y la sombra esconden claves que solo los valientes deciden descifrar. En esta danza entre el velo y la llama se despliega un linaje energético que rara vez se observa en otros signos, porque su alma no se detiene ante lo que parece peligroso, sino que se nutre precisamente de la vibración que los demás temen tocar. Lo prohibido no es para Escorpio un territorio que haya que evitar, sino un portal que exige respeto y exactitud, un umbral donde la intuición se convierte en brújula y donde cada paso sostiene siglos de sabiduría oculta. Hay en su esencia una capacidad única para caminar entre mundos sin perder claridad interior, como si su espíritu llevara la memoria de antiguos guardianes que conocían las sendas donde la pasión se mezcla con la profundidad y donde las fuerzas invisibles toman forma. En su interior, lo prohibido adquiere matices que revelan significados olvidados por quienes huyen de lo complejo, porque Escorpio no teme a lo que el resto considera demasiado intenso, demasiado oscuro o demasiado comprometido con la verdad desnuda. Donde otros ven riesgo, él percibe oportunidad, donde otros ven un abismo, él descubre una puerta hacia una transformación que no puede lograrse de otro modo.
Los astros lo dotaron de una sensibilidad que vibra con las corrientes más ocultas del plano emocional y espiritual, permitiéndole distinguir entre el peligro real y el miedo heredado por generaciones que nunca se atrevieron a cuestionarlo. Lo prohibido se convierte entonces en un espejo donde confronta sus fuerzas más íntimas, purificando cada impulso, cada deseo y cada sombra. Esa capacidad de enfrentarse a sí mismo le concede la maestría de un alquimista que no destruye lo oscuro, sino que lo transmuta en potencia, y que entiende que la luz más pura suele surgir de aquello que fue rechazado por ignorancia. La rotación de Plutón sobre su conciencia despierta un espíritu guerrero que no lucha por conquista superficial, sino por dominio interior, ese dominio que solo se consigue atravesando las zonas donde el alma se ve obligada a elegir entre rendirse o renacer. En su viaje, lo prohibido aparece como una fuerza iniciática que lo empuja a descubrir los límites de su resistencia, los bordes de su instinto y las formas que adopta el deseo cuando deja de ser incoherente para volverse propósito y fuego. Al explorar ese territorio, Escorpio aprende a reconocer el poder de sus emociones más densas y a utilizarlas como cimientos de una voluntad indestructible. La intensidad con la que se vincula con lo oculto encierra un magnetismo que atrae secretos que buscan un guardián digno, secretos que parecen acudir a su presencia del mismo modo en que la noche reconoce a la estrella que nació para iluminarla. En ese vínculo, Escorpio se convierte en custodio de verdades que requieren silencio, disciplina y fortaleza interior para no desbordarse en caminos de destrucción. Lo prohibido, en su vida, nunca se queda en mera tentación, se convierte en una arena de prueba, un escenario donde la fuerza espiritual se afina, donde su intuición se vuelve espada y donde su alma descubre aspectos propios que no podrían emerger en territorios cómodos o previsibles. El magnetismo del misterio lo impulsa a atravesar capas que otros no pueden siquiera nombrar, y ese tránsito no es un acto impulsivo sino un ritual interno donde se mide, se examina y se transforma. En lo prohibido encuentra la alquimia de su destino, la expansión de su poder interior y la confirmación de que su naturaleza está diseñada para conquistar desafíos que requieren un espíritu preparado para lo irreversible. Cada paso en ese camino despierta un eco antiguo que recuerda la misión de escarbar en aquello que el mundo oculta por miedo, para extraer la esencia que, una vez revelada, se convierte en guía para quienes buscan comprensión pero carecen de valentía para explorar. La energía escorpiana revela que aquello que se cataloga como prohibido no siempre es maligno, sino a veces simplemente demasiado intenso para quienes no han desarrollado la fuerza emocional necesaria para manejarlo. El signo se convierte en puente entre lo visible y lo invisible, entre el deseo que la sociedad reprime y la verdad que el alma exige experimentar para sentirse completa. En ese puente, Escorpio aprende a manejar la tensión entre lo que se anhela y lo que se teme, transformando esa tensión en impulso creador, en una fuerza que puede abrir caminos que parecían bloqueados por normas rígidas o por creencias heredadas sin reflexión. La relación con lo prohibido también despierta en Escorpio una lucidez que le permite detectar los puntos débiles en cualquier estructura emocional o psicológica, no para destruirlos sino para comprenderlos desde dentro. Esa capacidad analítica se vuelve un arma poderosa cuando decide construir su propio destino, porque sabe desmontar las capas de ilusión que envuelven las decisiones humanas y llegar al núcleo donde se originan los impulsos más auténticos. Lo que otros llamarían un laberinto imposible de descifrar, él lo recorre con la claridad de quien reconoce cada sombra como un mapa que indica el camino hacia una verdad más amplia. En este territorio, la propia idea de prohibido se resignifica, convirtiéndose en un recordatorio de que el poder auténtico nunca se obtiene evitando la profundidad, sino abrazándola. Escorpio avanza como una fuerza que desobedece lo que está muerto y respeta lo que está vivo, siguiendo una brújula interna que no se guía por reglas externas sino por la intensidad de su intuición. Su viaje demuestra que lo prohibido no limita a quien sabe comprenderlo, que la sombra no destruye a quien sabe iluminarla desde dentro y que la fuerza de un espíritu determinado puede atravesar fronteras que para otros son eternas. Y así, en cada ciclo, Escorpio se eleva sobre su propio laberinto interior, convirtiendo lo prohibido en territorio conquistado, la sombra en sabiduría y la intensidad en destino. Su fuerza reside en esa capacidad inquebrantable de transformar lo que parece inaccesible en el impulso que lo impulsa a un renacimiento perpetuo, cargado de propósito, de fuego y de una verdad tan profunda que solo quienes nacen marcados por las aguas intensas de este signo pueden sostener sin quebrarse. Su camino a través de lo prohibido no es desviación, sino linaje, no es peligro, sino iniciación, no es límite, sino puerta abierta hacia una grandeza que se escribe en el lenguaje indomable de su alma. En la profundidad donde los signos encuentran su verdadera razón de ser, Escorpio conserva una alianza silenciosa con la energía que yace detrás de lo prohibido, una alianza que no se limita a los límites visibles del deseo o la sombra, sino que se expande hacia territorios donde la conciencia humana rara vez se atreve a mirar. Allí,
En esas capas donde el alma reconoce verdades que la mente no puede encerrar, se despliega un poder que va más allá de la mera intensidad emocional. Es la fuerza del instinto primigenio, ese impulso que atraviesa dimensiones y rompe barreras heredadas, guiando a Escorpio hacia revelaciones que transforman su camino y el de quienes se cruzan con su presencia. El movimiento de los astros sostiene esa energía en constante renovación, como si cada tránsito planetario reavivara memorias antiguas que le recuerdan su vínculo con las corrientes prohibidas del universo. Plutón, en su lento giro, insufla un ritmo interno que no se rige por el tiempo lineal sino por ciclos de destrucción y renacimiento, invitando a Escorpio a explorar regiones internas donde lo prohibido no es castigo, sino conocimiento ancestral. En esas regiones resuena una voz que no todos pueden escuchar, una voz que lo impulsa a mirar más allá del juicio externo y a reconocer que lo oculto no siempre se esconde por perversidad, sino porque su energía es tan poderosa que requiere un guardián preparado para sostenerla sin fragmentarse. A través de este vínculo con lo que otros temen, Escorpio canaliza una determinación que se moldea en los bordes mismos del alma. No es una determinación impulsiva, sino una fuerza que se forja en la certeza de que lo desconocido contiene respuestas que la luz superficial nunca podrá revelar. Lo prohibido se convierte en un territorio donde su intuición se afila como una espada que corta ilusiones y revela estructuras internas que gobiernan los impulsos humanos. Esa capacidad de atravesar capas emocionales y energéticas le permite comprender dinámicas que para otros permanecen selladas, y esa comprensión lo convierte en un ser capaz de guiar transformaciones que requieren una entrega total. El magnetismo que surge de este vínculo es un campo energético que afecta todo a su alrededor. Escorpio no necesita buscar lo secreto acude a él porque reconoce el corazón que no huye de las verdades intensas. Ese magnetismo actúa como una corriente que atrae personas, situaciones y revelaciones que vibran con la misma profundidad, creando escenarios donde lo prohibido se manifiesta como un espejo que refleja no solo lo que debe transformarse, sino aquello que está listo para despertar. Así, Escorpio se convierte en testigo y protagonista de procesos que desbordan los límites de lo ordinario. Esta conexión con lo prohibido también le otorga una habilidad sin igual para percibir la energía detrás de las intenciones, incluso cuando éstas se ocultan en palabras medidas o silencios estratégicos. Escorpio siente lo que otros tratan de enterrar, y en lugar de rechazarlo, lo analiza, lo comprende y lo integra, como quien recoge fragmentos dispersos de un conocimiento escondido. Esa percepción profunda le permite anticipar movimientos invisibles, detectar rupturas emocionales antes de que se manifiesten y sostener una presencia firme en medio de tormentas que desarmarían a signos menos preparados para lidiar con el peso de lo incómodo. Lo prohibido también despierta en Escorpio la capacidad de recuperar su fuerza incluso desde lo que parecía una derrota absoluta. Es el signo que puede mirar el vacío sin perderse, porque reconoce que el vacío es una puerta hacia una versión más poderosa de sí mismo. En ese punto donde otros se sienten atrapados, Escorpio encuentra impulso, porque entiende que la oscuridad no es un final, sino un espacio donde el alma recupera energía para un renacimiento inevitable. Esa resiliencia convierte lo prohibido en un escenario de victoria interna, donde se construye un poder que no necesita ser exhibido para sentirse real. La alquimia escorpiana opera en los rincones donde lo prohibido se entrelaza con el deseo de trascender. Allí, su energía se eleva desde lo visceral hacia lo espiritual, demostrando que lo profundo no está reñido con lo elevado, sino que son dos caras de la misma fuerza cuando se manejan con consciencia. Esa alquimia transforma cada impulso intenso en un canal para liberar cadenas emocionales, romper patrones y abrir espacios donde la autenticidad se expresa sin miedo al juicio de quienes no comprenden la profundidad del proceso. En su viaje, Escorpio descubre que lo prohibido es también un guardián de límites interiores que marcan el punto exacto donde su poder se redefine. Cuando cruza esos umbrales no lo hace para desafiar normas externas, sino para encontrarse con partes de sí mismo que solo despiertan en territorios extremos. Allí, en el borde entre el deseo y la metamorfosis, encuentra la chispa que impulsa su destino y que le recuerda que su naturaleza está hecha para trascender fronteras que otros solo observan desde lejos. Al atravesar estas sombras luminosas, Escorpio demuestra que lo prohibido no existe para encarcelarlo, sino para revelar su capacidad de transformación absoluta. Cada vez que enfrenta un límite, lo convierte en una puerta, cada vez que toca una sombra, la convierte en luz, cada vez que la vida le ofrece un misterio vedado, lo toma como un llamado a ascender hacia una versión más consciente, más poderosa, más inmortal de su propia esencia. En este viaje, lo prohibido no lo limita, lo despierta. Lo desafía, pero también lo enriquece.
y lo obliga a recordar que nació marcado por la intensidad necesaria para convertir cualquier abismo en un renacimiento inevitable, cargado de fuerza, de fuego y de un destino escrito en la profundidad inquebrantable de su alma.